Alemana Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de conversación de salud y deporte, donde tratamos distintos temas con nuestros especialistas y también grandes invitados. Nuestro tema de hoy es ¿cómo me preparo para jugar pádel? Para eso, hoy nos acompañan nuestros expertos, el doctor Diego Junqueras del Departamento de Traumatología y Ortopedia de Clínica Alemana. ¿Cómo está, doctor? Hola, María José, muchas gracias. Muy bien, gracias. Y también estamos con Francisco Rodríguez, kinesiólogo de Alemana Sport. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, María José, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar hoy acá con nosotros. Y bueno, también hoy nos acompaña nuestro deportista Sebastián Fernández Loe, destacado deportista en pádel y también que hoy se desempeña como entrenador. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, muchas gracias, María José. Muchas gracias por la invitación también. Gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, vamos a empezar a conversar de este tema. Sebastián, cuéntanos un poco cómo te iniciaste en este deporte y cómo también llegaste a ser entrenador. Sí, mira, la verdad que yo he sido deportista desde que tengo memoria. De muy chico siempre he practicado muchos deportes. Bueno, fútbol, rugby en el colegio, tenis también. Hice mucho tenis cuando chico. Hasta que descubrí este deporte el 2003, hace ya, 18 años. Cuando habían, no sé, quizás 10 clubes a lo más en todo Chile y desde ese entonces fue mi deporte número 1 hasta el día de hoy. O sea, yo soy ingeniero civil de profesión, pero hoy día me dedico a administrar un club de pádel hoy en día. Después de 18 años como jugador, ahora estoy entrenando, haciendo distintos grupos de entrenamiento y muy enfocado en este lindo deporte que hoy está creciendo mucho, mucho. Y cuéntanos un poco del pádel, cuáles son sus características y cómo se diferencia o las similitudes que tiene con otros deportes como por ejemplo el tenis. Sí, bueno, el tenis es obviamente mucho más conocido por la gente, entonces es muy parecido, se ve muy parecido, pero a nivel técnico sí tiene algunas diferencias. Lo que tiene el pádel, a diferencia del tenis, es que el pádel está rodeado por un perímetro de paneles de vidrio y también de reja que lo que hace es darle continuidad a un punto. O sea, si la pelota llega a pasar hacia atrás del jugador, el vidrio y el contorno de la cancha le da posibilidad al mismo jugador de poder jugar esa misma pelota. Por lo tanto, la diferencia que tiene con el tenis es que el pádel es muy continuo, los puntos son mucho más largos y tiene también un nivel de exigencia física muy importante también. ¿Y cómo has visto el crecimiento de este deporte durante la pandemia? Porque probablemente esto hizo que las personas salieran mucho más a hacer este tipo de deportes que estaban más contenidos, que podían jugar en algunos clubes cuando se abrió el espacio. Sí, o sea, yo creo que el factor pandemia es a nivel transversal, como cualquier deportista, cualquier persona que está encerrada, creo que lo único que quiere es hacer deporte al aire libre y en ese sentido el pádel ha sido un boom por el tema de la pandemia, pero incluso antes de la pandemia, se hizo muy de moda antes de la pandemia, muy conocido y hoy día podría atreverme a decir que hay casi o más de 100 clubes en Chile. O sea, esto fue un fenómeno independiente de la pandemia, pero sí lo que pasó con el COVID también exacerbó y aceleró mucho más la atracción por este deporte. Doctor Junqueras, ¿cómo se relaciona el crecimiento de esta práctica también con el tipo de lesiones que se puede llegar a tener? Porque si hay un crecimiento explosivo de quienes lo practican, también me imagino que hay muchos amateurs que se arriesgan a tener algún tipo de lesiones por el desconocimiento de la práctica del deporte. Claro, mira, nosotros hemos visto un aumento exponencial, sobre todo en las consultas médicas de todo el equipo de traumatología en realidad, de pacientes que llegan por algún tipo de lesión o dolencia en relación a la práctica del deporte y en este caso del pádel. La pandemia sin duda que también hizo más llamativo aún el último tiempo también este tipo de consultas. En general, dentro del pádel, como las características del pádel hacen pensar que un poco al ser un espacio más pequeño, tiene distancias más pequeñas, los cambios de velocidad, incluso los cambios de aceleración y desaceleración en miembro inferior, sin duda que pueden afectar tanto de tobillo, rodilla y a nivel de la extremidad superior también todo lo que es actividad sobre el nivel del hombro o incluso también la transmisión de la energía
de la pelota con la paleta también pueden producir vibraciones e incluso movimientos que si uno no tiene buena técnica, sin duda que pueden alterar tanto a nivel de la muñeca, codo, incluso hombro. E incluso también algunas posiciones mantenidas en flexión, cuando uno está en la fase de defensa, también incluso puede producir algún tipo de dolor a nivel lumbar, incluso también a nivel glúteo. Así que en general, dentro de todas las patologías que uno puede ver, que son varias, sin duda que se han ido viendo más frecuentemente, también relacionada a la cantidad de horas y frecuencia que los deportistas están haciendo el pádel. ¿Qué evaluaciones son recomendables, por ejemplo, para una persona que se va a iniciar en este deporte? Mira, en general lo que nosotros, hay varias recomendaciones que uno puede dar. Yo creo que sin duda partiendo desde lo más básico, que en el fondo es tener un adecuado calzado, una adecuada preparación en el sentido de que existen distintos tipos de palas, incluso en el fondo palas de principiante, en un nivel intermedio más avanzado. Idealmente tener alguna asesoría en relación a la técnica, algún tipo de entrenamiento idealmente. Eso siempre genera, del punto de vista que la técnica vaya mejorando, sin duda que la incidencia de lesiones puede ir disminuyendo también. Y por otro lado, la preparación física sin duda, en el fondo, si es que hay distintos tipos de deportistas en relación al peso, a la edad, la altura incluso, todas esas condiciones también hacen que puedas tener o no mayor predisposición a lesiones. Y por otro lado, la evaluación también que uno debe tener como deportista, sobre todo si es que hubo lesiones previas. Yo creo que eso también es fundamental, porque si hay alguna lesión que tuviste en algún momento y que fue maltratada o fue tratada, pero la verdad es que vas a iniciarte nuevamente en esa actividad, yo creo que es tremendamente importante que tenga una buena evaluación y un buen reintegro deportivo. Así que yo creo que son varios factores que uno puede ir viendo. Francisco, desde el punto de vista kinesiológico, ¿cuáles son los riesgos de una persona que quiere empezar a hacer pádel por primera vez? Bueno, el principal riesgo es justamente lesionarse. Las personas que se están iniciando en el deporte corren el riesgo de la lesión producto de la poca movilidad que puede tener, la poca flexibilidad, poca movilidad articular, la fuerza no está bien balanceada, que es lo que hablaba el doctor recién del tema muscular. Por lo tanto, el principal riesgo es la lesión. ¿Cómo evitar esa lesión? Es lo interesante, es lo difícil también. Pero hay varios ejercicios finalmente, que esto es un deporte como todos los deportes, tan físico, que tiene tantas cualidades, que es necesario primero hacer un muy buen calentamiento inicial. Segundo, tener un buen balance muscular y tener una buena estabilidad corporal, por así decirlo, que el cuerpo aguante una práctica que puede durar 1 hora, hora y media, hasta 2 horas un partido, en donde los movimientos son explosivos, son intensos y se requiere todo el cuerpo. No es un deporte que requiere solamente una parte nomás, sino que es necesario que todo el sistema esté funcionando en concordancia. Y entrando más de lleno en lo que son las lesiones, ¿cuáles son los puntos del cuerpo que se ven más expuestos a estas lesiones? ¿Cuáles son las más frecuentes? Principalmente, primero, las lesiones pueden ser variadas. Se ven mayormente en las extremidades inferiores, pero son catalogadas como lesiones más leves. El segmento corporal que tiene más lesiones es el codo, con una lesión que se llama epicondilitis o codo de tenista, que es acá. Sin embargo, el mayor número es de las extremidades inferiores, más musculares, sobrecarga muscular, luego las lesiones tendíneas, tendinopatías, tendinitis llamada antiguamente, y la lesión del codo, que son las principales en el pádel. Doctor, en este sentido, ¿cuáles son las diferencias, por ejemplo, de una persona que es amateur, que va a iniciarse recién o está recién empezando en este deporte, versus a otra persona que, por ejemplo, lo practica semanalmente, pero tampoco es de alto rendimiento, y un deportista ya de alto rendimiento que se dedique y juegue constantemente pádel? Mira, yo creo que va por varios factores. Sin duda que la cantidad de horas destinadas semanalmente o diarias sin duda es fundamental en relación a la preparación física.
Lo segundo, en general, cuando tenemos deportistas que la verdad es que son amateurs, están partiendo en esto, están yendo de manera esporádica, habitualmente están expuestos más bien a un tipo de lesión que es más bien traumática, aguda, que en el fondo puede ser una caída, un golpe, una contusión, una torsión de alguna articulación, llamados esguince. Pero la verdad que probablemente si uno se va traspasando un poco a gente que ya está entrenando, está con una frecuencia, probablemente ese tipo de lesiones pueden ocurrir, pero con menos frecuencia, y se va pasando a lesiones más bien crónicas por sobrecarga o incluso por sobreuso de algún tipo de extremidad, ya sea las tendinopatías o incluso lesiones un poquito más avanzadas que eventualmente pueden ser lesiones ligamentarias de alguna extremidad que pueden provocar algún tipo de mal funcionamiento articular. Pero sin duda que eso también va relacionado a la técnica. Yo creo que eso, Sebastián, ahí nos puede ayudar mucho en relación a cómo se ejecuta el golpe, cómo debe ser ejecutado con todo el cuerpo, y eso también, en definitiva, ayuda a prevenir que ocurran esas lesiones. Sebastián, ¿te parece que revisemos quizás algunos movimientos clásicos del pádel y ahí con nuestros especialistas vamos comentando un poco de qué se tratan también estos movimientos o cuáles mal ejecutados podrían incluso causar lesiones para conocer un poquito más de este deporte? Sí, exactamente, sí. O sea, primero me gustaría mencionar que básicamente existen dos tipos de palas. Palas es lo que nosotros en otro deporte podríamos decirle raqueta, pero acá se llaman palas. Sí, algunos dicen paleta también, se puede decir paleta, pala, las dos están bien, pero mucha gente hoy día le llama pala, que es como se llama en España, que es el deporte donde es profesional el pádel. Pero yo recomendaría, por ejemplo, así como decía Diego, que están los grupos de iniciación, para la gente que está partiendo, para la gente quizás que no tiene buena capacidad física. Yo recomiendo, por ejemplo, que esta pala no sea la que vaya a ocupar, porque esta pala, por ejemplo, a diferencia de esta otra pala, por ejemplo, esta pala es una pala que es una pala más de potencia, ¿ya? Por lo tanto, el punto dulce, por decirlo como el punto donde hay que impactar la pelota, es más chico. Y esta pala, por ejemplo, es una pala de control, que es más redonda. Por lo tanto, eso significa que el punto dulce es más grande. ¿Qué significa eso, que el punto dulce sea más grande? Es que la probabilidad de impactar la pelota en ese punto es más alto. ¿Qué pasa si yo no impacto la pelota en el punto dulce? Eso significa que al momento de golpear puede producir vibraciones en el brazo. Y yo creo que ellos saben mucho, la parte ya más médica, pero el tema de las malas técnicas o pegarle mal fuera del punto dulce, eso también produce vibraciones en el brazo y eso también hace que se canalice mal la energía del golpe. Entonces, por ejemplo, yo puedo mostrar el mismo movimiento. Yo al final, que estoy todos los días entrenando a muchas personas, también me dedico a que ejecuten un buen movimiento al momento del golpe, porque la mala técnica también puede producir ese riesgo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo he visto mucha gente que hace movimientos exacerbados con la parte solamente de la mano y ocupa toda la energía del golpe solamente acá en la mano. Por ejemplo, si yo hago solamente este movimiento y lo hago durante 90 minutos, como dice Francisco, como dice Diego, probablemente va a ser muy nocivo para ese punto del cuerpo. Entonces, la gente que yo he visto mucho que hace ese movimiento, yo trataría de evitarlo. Entonces es importante que también ellos mismos empiecen a preguntar sobre cuál es el movimiento adecuado en sus clubes, con sus profesores, con sus entrenadores, porque eso finalmente puede evitar cierta carga en ciertos puntos del cuerpo. Por ejemplo, también mucha gente que le pega solamente con el brazo y no ocupa la energía del cuerpo entero. Entonces es importante que al momento del golpe no ejecutar toda la energía del golpe en solamente el brazo, porque no los movimientos cortos en el claro, y además eso lo que hace es sobrecargar solamente una parte del cuerpo. Entonces es importante que yo canalice toda la energía del golpe en la mayor cantidad de partes del cuerpo posible, por decirlo así. Entonces yo también veo mucha gente que ejecuta el golpe de la volea, que es un golpe cerca de la red, digamos como de la línea de ataque. Entonces la gente que ocupa con el brazo muy extendido también puede producir lesiones de palanca. Me imagino que ahí Francisco sabe mucho al respecto, pero esa palanca también repercute en este punto o también en el hombro, de abajo hacia arriba. Entonces son distintos movimientos que al final como que sobrecargan ciertos puntos del cuerpo y por eso es importante la buena técnica de este deporte. Y un movimiento fluido, por ejemplo, ¿cómo Sí, sería? Bueno, por ejemplo, la parte de la volea, mucha gente que ya está empezando en el pádel, la volea es cuando uno está cerca de la red
ocupar todo el peso del cuerpo adelante y de esa forma yo estoy transmitiendo toda la energía de mi cuerpo para ejecutar un golpe. Perfecto. Súper claro, me imagino que ustedes también... Sí. Yo quisiera agregar algo, sí. si me permite, María José. Con ese mismo ejemplo de golpe, el jugador lo que va a querer es hacer el punto, y lo va a hacer. Y va a pegarle con toda la fuerza posible, quizás con una mala técnica, pero lo va a hacer. Entonces le va a pegar a una velocidad tal, o la va a tratar de esquinar o posicionar en la esquina o en la zona de la pared, que es donde buscan generalmente, y lo va a lograr con la misma fuerza. Probablemente si lo ocupa el cuerpo, como dice, si ocupa las piernas y ocupa el tronco y con el movimiento hace, al final la muñeca necesita hacer la mitad del esfuerzo versus todo el movimiento de la pala en este puro segmento. Entonces ahí es donde se reduce la lesión. Y en cuanto a la implementación, además de las palas, ¿se requiere alguna zapatilla especial dependiendo de la cancha? ¿Eso también es importante para evitar lesiones? Sí, en realidad esto no sé si lo sabe mucha gente, pero en realidad la cancha de pádel y el pádel en sí es un deporte donde el piso de la cancha está hecho para engancharse a ella y no para deslizarse como es en el tenis. Entonces, en ese sentido, las zapatillas tienen que ser también bien específicas para el pádel, con surcos igual con una profundidad determinada para que la persona al momento de trasladarse en la cancha no se deslice, o si se llega a deslizar sea muy leve. Entonces también tiene que ver con las zapatillas, pero eso, básicamente, es una zapatilla adecuada en el pádel, ropa deportiva y bueno, como lo decía yo, si es de iniciación, ocupar una pala con punto dulce grande y ya para la gente más avanzada puede ocupar una pala de control como la que mostré anteriormente. Doctor, también este hecho de que se frenen las zapatillas también puede, si es que no se utilizan bien las técnicas, puede generar lesiones el que uno esté como trancado en el piso. Sin duda, en el fondo... como decía Sebastián, tiene un sistema especial la zapatilla. También depende mucho de la superficie. La gran mayoría son de pasto sintético, pero también hay algunas canchas de pádel que son de cemento, por ejemplo, de concreto, y que obviamente ese grado de deslizamiento es mínimo, quizás incluso se queda trabado el pie. Obviamente en momentos de aceleración, desaceleración, incluso rotaciones, también pueden generar algún tipo de sobrecarga o incluso torsión de las articulaciones. Y por otro lado también hay otros detalles importantes, por ejemplo, no solo en la empuñadura o en la toma de la pala, sino también incluso en el grip, en el uso de un buen grip, en estar continuamente cambiándolo o incluso viendo el grosor del grip. Hemos visto en algunas ocasiones también que los deportistas están con un mal grip, se les desliza mucho, eso también puede generar un mal movimiento producto de que le llega un pelotazo y no logra firmar, por ejemplo, la pala. Entonces, o por otro lado también que están constantemente apretando la pala, así están apretando y de repente incluso me ha tocado ver pacientes con tendinosinovitis aquí en los dedos. En el fondo hay muchos detalles que pueden ir cambiando o en el fondo mejorando la performance, entre comillas, y evitar que en el fondo se sigan produciendo lesiones que son evitables en algunas ocasiones. Francisco, ¿qué se recomienda en cuanto a la preparación física para este deporte? Bueno, lo principal es, antes de entrar a jugar, que haya un buen calentamiento, movilidad general, mover todo el cuerpo, desde las piernas, tronco, hombros, movilizar también codos, muñecas. Puede ser con la misma pala, hacer movimientos largos, movimientos rotacionales. También trabajo de desplazamiento en la cancha. Eso principalmente para entrar a jugar. Sin embargo, si alguien no tiene una buena musculatura, antes se puede lesionar igual. Por eso que el pádel es un deporte que ojalá se acompañe con un entrenamiento en la semana, ¿ya? Un entrenamiento físico, técnico y el juego mismo. Más allá de ser deportista de fin de semana, por ejemplo. Claro, pues el deportista de fin de semana que va una vez porque lo llamaron y dijo ya voy, no sé qué, probablemente él tiene el mayor riesgo de lesionarse porque no tiene un buen balance muscular, una buena estabilidad en el core, una buena movilidad en el hombro. Eso puede generar lesiones, por lo tanto, ¿cómo prepararse? Finalmente la recomendación es hacer un par de veces a la semana también un entrenamiento físico que trabaje la fuerza abdominal, que trabaje la fuerza glútea, los cuádriceps, trabajo de fortalecimiento general de los brazos y también acompañar a lo que es el movimiento del pádel, o sea, movimientos rotacionales, movimientos de explosión, movimientos de...
para eso necesita estar en ese contexto, y así con eso la reducción de lesiones es alta. Y en cuanto a la rehabilitación de lesiones, también me imagino que hay un trabajo intenso si es que hay alguna lesión específica. Claro, va a depender sin duda de la lesión. Hay lesiones que son un poco más rápidas, más fácil de llevar, y otras lesiones que igual son un poco complejas o que quizá uno quisiera demorarse un poco menos en la rehabilitación. Lesiones musculares en general andan más o menos rápidas, más o menos en un par de semanas, 2 o 3 semanas puede estar volviendo a la práctica, siempre y cuando no haya una lesión importante. Si hay un desgarro podemos esperar un poquito más. Lesiones tendíneas son un poco más lentas, son un poco más rebeldes, son un poco más complejas, que requieren más trabajo físico. Lo importante es que la rehabilitación siempre está acompañada de ejercicio, de fortalecer y de llevarlo un poco más allá, no solamente quitar el dolor, sino que además trabajar un poco el gesto técnico, llevarlo hacia el deporte, que sea una sesión, que sus últimas sesiones de kinesiología sean lo más similar a veces a un entrenamiento o a un partido, cosa de poder realizar los movimientos que son los que lesionan. Sebastián, ¿qué recomendaciones le darías a alguien, por ejemplo, que se quiere iniciar en este deporte, tú como entrenador? No, que se meta a la cancha, 100% que lo pase bien, es un deporte muy entretenido. Yo he sido una persona que ha practicado muchos deportes y este ha sido por lejos el que más me ha gustado en mi vida. A diferencia, por ejemplo, del tenis, sin hacerle poca propaganda al tenis, pero, por ejemplo, cuántas personas que no han jugado nunca tenis quizás no se va a hacer tan dinámico, pero yo creo que en el pádel 4 personas que nunca han agarrado una pala, yo les aseguro que lo van a pasar muy bien. Es muy entretenido, que no hay que tener tan buenas condiciones deportivas ni de talento para jugar este deporte, y es por eso mismo creo yo que es porque este deporte ha agarrado demasiado vuelo, es porque es fácil de jugarlo, es muy amigable, es muy transversal en edades, si es mujer o hombre, o sea, es muy competitivo, no es como segmentado por edad, como a nivel de juego, sino que es muy transversal, entonces eso lo hace muy, muy amigable. Idealmente que se asesoren por algún entrenador como para justamente conocer bien los movimientos y evitar una lesión. Exactamente, sí, o sea, lo que nosotros hacemos en el club donde estoy trabajando yo, en Pato Cornejo, y agregando a lo que dice también Diego, es que es importante también hacer activación muscular también. Activación muscular porque también, así como decía que es muy importante transmitir la energía a todo el cuerpo, creo yo que también las planchas, hacer isométrico, hacer también movilidad articular, también eso va a prevenir mucho que la persona pueda tener algunos dolores dentro del entrenamiento, o incluso después del partido o después de un entrenamiento. Entonces, creo yo que la activación muscular no solamente sirve para este tipo de prevención de lesiones, sino que además va a ser un mucho mejor juego en el que vaya a meterse dentro de la cancha. Por último, Sebastián, ¿cómo ves el futuro de este deporte en Chile? Porque claro, es un deporte que quizás hace un tiempo era un poco desconocido y ahora, como ha ido tomando más vuelo, ¿cómo ves el futuro del pádel en Chile? No, o sea, este deporte ha crecido exponencialmente en los últimos 10, 5, 3, 2 años, cada vez más. Se están haciendo clubes todos los meses, clubes nuevos en todo Chile, y no es solamente a nivel chileno, sino que a nivel mundial ha crecido mucho, en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos también ha crecido mucho. Entonces yo creo que lo veo muy bien el futuro del pádel en Chile también, porque se están haciendo muchos clubes y eso también da a pie de que la gente está jugando y se está quedando en el deporte. Entonces eso va a hacer que suba mucho el nivel, suba mucho la competencia y eso nos va a ayudar también a subir el nivel a escala internacional. Así que yo les recomiendo a todos los que no han jugado nunca pádel que se metan a la cancha y les aseguro que no se van a arrepentir y van a seguir jugando ese deporte. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos y mucho éxito en tus próximos desafíos, también a tus alumnos. Y gracias por explicarnos tan claramente cómo es el desarrollo de este deporte. Muchas gracias, María José, por la invitación y bueno, que lo pasen bien cuando se metan a la cancha y eso se lo aseguro. Así que... También, Francisco, muchas gracias por estar hoy con nosotros y por explicarnos también cómo es el tema de la rehabilitación, entrenamiento en el pádel. Con mucho gusto, pues. Muy entretenida la conversación.
Igualmente, doctor Junqueras, muchas gracias por estar también hoy con nosotros, a todos por su tiempo. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos y nos encontraremos en una próxima ocasión conversando sobre distintos temas de deporte y de salud. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.